nos beneficiamos, nos enriquecemos todo el tiempo de las historias de estos grandes personajes de las escrituras. Entonces, hay un mensaje para cada uno de nosotros acá, el cual vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos que estamos terminando nuestro estudio de la Parashat Hukat. Nos vamos a enfocar en algunos temas en eso. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ya se van conectando algunas otras personas. Y entonces vamos a comenzar. Nosotros vamos a estar hablando el día de hoy de Miriam, Miriam la profetisa. Sabemos que la Parashat Hukat es muy rica en muchas historias, tiene una cantidad de temas de mucho interés, pero entonces por cuestiones de tiempo y por cuestiones del programa que estamos haciendo, que es Mujer de Valor, vamos a hablar de esta mujer de valor y su legado, cómo fue su vida, cómo fue su muerte, y vamos a estar extrayendo muchas cosas para nuestra propia vida. Ahí tenemos las redes sociales de MC Naples, si quieren seguirnos, mis amados, ahí están. Bienvenidos. Entonces, la Parashá Hukat va desde Números, que es Números 19:1 al 22:1. Y antes de comenzar, nosotros vamos a hacer la oración por el estudio de la preciosa Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu betzmit botat betzivanu laasok bediberei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah. Bien, amados, como les estaba diciendo, nos vamos a enfocar entonces en el estudio de Miriam, y los temas a estudiar van a ser los nexos familiares de Miriam, los aspectos positivos más destacados en su vida. Vamos a estar hablando del canto de Miriam o el canto de Moshe, como también se conoce. Vamos a mirar el gran error, el error que fue un error que trajo amargura a la vida de Miriam, el mérito de Miriam y la muerte de Miriam. En esos temas nos vamos a estar moviendo. Y vamos a comenzar entonces con los nexos familiares. ¿Quién fue Miriam? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quiénes eran sus familiares? Miriam era la hija mayor de Amram y de Jacobet, o Jocabet, como también le dicen. Era la hermana de Aarón, era la hermana de Moshe. Y la gran pregunta acá es, ¿estuvo Miriam casada? Porque podemos escuchar muchas versiones. De hecho, hay muchas versiones acerca de si Miriam estuvo soltera toda su vida, guardó celibato toda su vida, o si Miriam tuvo familia, fue casada, y por qué las escrituras de pronto no lo deja ver. Y bueno, vamos a mirar y a profundizar un poquito más en esto. Resulta que en la literatura alterna a las escrituras encontramos lo siguiente. Un señor llamado Josefo, él estuvo en sus antigüedades, como una publicación que él llamó con ese nombre, Antigüedades. Él informa que Miriam llegó a ser la esposa de un líder muy, muy reconocido en Israel. Y este líder se llamaba Hur. En otras Biblias ustedes van a encontrar como Ur con H o con J, Hur, quien era uno de los jueces del pueblo cuando Moshe estaba en el monte Sinaí. Entonces, Josefo dice que ella fue la esposa de Ur, un líder que estuvo allí. ¿Y nosotros dónde encontramos a Ur en las escrituras? Lo encontramos en Éxodo capítulo 24, verso 14. Y nos dice, a los ancianos les había dicho, espérennos aquí que regresemos a ustedes. Tienen a Aarón y a Ur con ustedes, que todo el que tenga un asunto legal se acerque a ellos. Entonces, nosotros vemos que están nombrando a Ur, trabajando al lado de Aarón y, digamos, liderando y manejando como algunos asuntos. Esto no nos dice exactamente o explícitamente que era el esposo de Miriam, pero sí nos está hablando de un nexo, una cercanía, que de pronto con otros factores externos, otra literatura externa, entonces por eso llevó a Josefo a concluir que sí había sido casada con Hur. Vamos a mirar en Éxodo 31:2, porque si esto fuera cierto, si este supuesto, si este postulado que hace Josefo fuera cierto,
Entonces, Ur, siendo el papá de, miremos qué dice Éxodo 31:2. Mira, yo he elegido por nombre a Betsasel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. ¿Quién era este Betsasel? Betsasel era el artesano, digamos ese persona, ese orfebre, que empezó a fabricar todos los elementos del templo, ¿sí? Todo lo que tenía que ver como con la menorá, que empezó a tallar, lo que el padre lo dotó con sabiduría de lo alto para poder llevar a cabo esta labor. Tenía el Ruach en él, tenía todo lo que necesitaba, toda la sabiduría, la ciencia, el conocimiento que necesitaba para poder realizarlo. Entonces, si Josefo tiene razón y Miriam fue casada con Hur, entonces Miriam vendría siendo la abuela de Besasel, el artesano o esta persona que realizó toda la parte de oro, de plata, de cobre en el altar, en el templo, como lo ordenó el Padre. Entonces, tenemos una postura ahí, pero no solamente hay una, vamos a ver otras dos más. Porque el Talmud nos está diciendo en el Talmud Sotá 12a, recordemos que esto es simplemente literatura externa, alternativa, digamos, a las escrituras, pero nuestra máxima autoridad siempre va a ser las escrituras. Es bueno que conozcamos qué hay alrededor, es bueno que miremos y que estudiemos para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, nuestra propia postura, sabiendo que la máxima autoridad es la escritura, es la Torá, es lo que encontramos en el Tanaj, los escritos, los profetas y la preciosa Torá. Entonces, tenemos que el Talmud Sotá 12a dice que Miriam fue esposa de Caleb. Caleb, hijo de Jefunet de la tribu de Judá. Caleb fue uno de los 12 espías enviados a reconocer la tierra de Canaán y uno de los dos que trajo un reporte positivo. Recordemos la historia de los dos espías, que José y Caleb fueron los que trajeron el reporte positivo. Pues bien, el Talmud dice que Miriam estaba casada con Caleb. Miriam fue casada, entonces lo sugerido para nosotros es quedarnos con qué, con lo que dicen las escrituras. Que ella, ¿qué dicen las escrituras? Que ella permaneció soltera, nos dice que toda su vida estuvo soltera y Miriam se nos presenta sin ninguna relación de tipo sexual. Algunas personas dicen que Miriam no le interesaba, digamos, los asuntos familiares, sino los asuntos del pueblo de Israel, los asuntos de la nación, los asuntos de nuestro eterno. Miriam era una mujer que priorizó tanto las cosas del eterno que al parecer ella minimizó lo que se consideraba en ese entonces el anhelo más grande de toda mujer en ese tiempo, que era el matrimonio. Ella puso por encima el bienestar de otros, ella puso por encima el servir, el hacer actos de bondad con otras personas y digamos, prefirió hacer a un lado su vida de casada, pensar en matrimonio, pensar en hijos, pensar en familia. Entonces, miremos que tenemos esas tres posiciones, esas tres posturas que son que fue casada con Ur, como dice Josefo, otros dicen que fue casada con Caleb, como dice el Talmud Sotá 12, y la escritura nos hace mención de que fue soltera, ¿cierto? No, porque no nos habla, no nos da más detalles de que ella fue una mujer casada. Para eso entonces nosotros continuamos con la idea de que fue una mujer casada. Vamos nosotros a mirar los aspectos positivos más destacados en la vida de Miriam, porque esta mujer hizo cosas maravillosas. Si está en la Torá, toda mujer que esté en la Torá es porque nos dejó una gran enseñanza, al igual que Sara, Rebeca, Raquel, al igual que todas estas mujeres de Ora, también Miriam, de ella podemos extraer muchas cosas bien interesantes para nuestra vida. Pues, ¿qué hizo ella? Todos conocemos la historia famosísima de que puso a Moshe, lo puso allí en el río cuando era un bebé para salvarlo del infanticidio. Abogó por el bienestar de Moshe delante de la hija de Faraón. Vamos a nombrar algunos aspectos y no vamos a profundizar, digamos, muchos en estos, porque ya tenemos, digamos, mucho conocimiento acerca de esto. Vamos a enfocarnos en algunas partes específicas de los aspectos positivos de ella. Entonces, ella, muy cercana, por así decirlo, a la hija del faraón, porque
para que la hija del faraón estuviera hablando con ella, nos está hablando de un nivel de cercanía, de una relación, de un nivel de intimidad un poquito más elevado que cualquier persona común y corriente que no podría, digamos, acercarse tan fácilmente a la hija del faraón. Entonces ella aboga por el bienestar de su hermano pequeño, de Moshe, delante de la hija del faraón, y ahí es cuando sugiere la nodriza, que la nodriza es su propia madre, y toda esta historia preciosa que nosotros conocemos. Miriam también fue nombrada en la Torá como la profetisa, y esto es maravilloso y lo podemos encontrar en Éxodo 15:20, donde nos dice, ahí tienen en sus pantallas, el último renglón que aparece en sus pantallas nos está diciendo, entonces Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón. Amados, tengamos en cuenta algo, cuando las escrituras le ponen un título a una persona es porque así era. Cuando dice el profeta, ¿cierto? Es porque era profeta. Cuando dice la profetisa, es porque era profetisa. Y es en serio, y hay que tomarlo así, porque tenemos la verdad en las escrituras, no como hoy en día, que andan con títulos por todas partes, repartiendo títulos a todas las personas, de profeta, de apóstol, de arcángel, de querubín, y siguen con una cantidad de cosas que ya les está quedando pequeño, una cantidad de títulos que se han puesto. Si las escrituras nos hablan de que ella era profetisa, nosotros debemos de creer que ella era profetisa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue profetisa? ¿Qué fue lo que habló? Sabemos que un profeta habla la palabra del Eterno, la habla a su pueblo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué fue lo que ella profetizó? Porque nunca se dice la profecía de Miriam, se habla de las profecías de Isaías, Moshe, que fue un gran profeta también, Jeremías, y bueno, conocemos todos los profetas, Daniel y todas las profecías que hay. Pero Miriam, sí hemos escuchado algo y es el título que le acompaña a ella, es Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón. Entonces, es bueno indagar. Resulta que el libro de Hazer, ¿sí? El libro de Hazer es un libro que en esos tiempos, hasta incluso los profetas, ellos lo utilizaban. ¿Por qué sabemos nosotros eso? Porque el Tanaj nos habla de este libro. Lo encontramos en Josué 10:13 y en Segunda de Samuel. Entonces miremos que era un libro que ellos tomaban como referencia para ellos hablar, para ellos estudiar, para ellos escudriñar. Entonces nosotros tenemos que mirar qué era lo que estaban leyendo en ese entonces. Entonces la Biblia, digamos, las escrituras a nosotros nos están diciendo que Miriam era profetisa, pero no tenemos más información al respecto. Pero en el libro de Hazer, capítulo 68, en las páginas 223 y 224, este es el libro de Hazer, página 223 y 224, aquí nos narra que el Ruach del Todopoderoso estaba sobre Miriam y ella profetizó diciendo que un hijo saldría de su padre y de su madre en ese tiempo y él salvaría al pueblo de Israel de las manos de Egipto. O sea, miremos que no estaba simplemente profetizando algo sencillo, porque uno dirá, bueno, una mujer o una niña, que era una niña en ese entonces, ponen alrededor de 13, 14 años, una niña en ese entonces, decir, van a ser un hermanito, muchos quieren hermanitos, muchos que le piden a los papás hermanitos, uno diría, bueno, eso es normal. Pero lo que esta mujer hizo fue que profetizó el nacimiento de Moshe, pero además dijo que iba a ser el líder, que iba a salvar el pueblo de la esclavitud de Egipto, a Israel de las manos de Egipto. Entonces, cuando Amram, el papá de ella, escuchó esto, buscó a su esposa porque ellos estaban corporalmente separados. A causa de que no querían tener más hijos. Bueno, unos dicen separados, otros dicen divorciados, otros dicen, hay muchas versiones al respecto, lo cierto es que ellos estaban separados, y otros dicen que era porque como estaba el decreto de que todo hombre, varón, todo hijo, perdón, que naciera, iba a ser entonces, tenía que morir. Entonces lo que hicieron ellos fue más bien separarse para evitar que ella quedara en embarazo y entonces no tener que perder un hijo de esta manera. Pero cuando Amram, el papá, escuchó la profecía por parte de su hija y esta maravillosa profecía que él iba a salvar a Israel, entonces él lo que hizo fue buscar a su esposa Jocabed o Jocabed y ella quedó en embarazo de Moshe.
¿Por qué hacemos mención de este libro? Porque sorprende comprobar que es nombrado en las escrituras. Y acá tenemos el referente para que miremos dónde nombran el libro de Hazer. Dicen algunos, o Yashar, y se llaman de otra manera, pero estamos hablando del mismo libro. Josué 10:13 nos dice, y se detuvo el sol y la luna se paró, mientras una nación ejecutaba juicio en sus enemigos. Juicio está escrito en el libro de Yazar. De manera que el sol se detuvo en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse por un día completo. Y Samuel también nos habló del libro de Yazar o libro de Hazer. Dice, y David entonó este lamento por Shaul y por su hijo Jonatán, y mandó que enseñasen a los yahuditas el canto del arco. Está registrado en el libro de Yazar o Hasher. Entonces encontramos que este libro nos estaba dando un poco más de orientación acerca de la profecía que tuvo Miriam en cuanto a su hermano y cómo fue que a través de ella sus padres volvieron entonces a unirse, ya que habían sido separados. Vamos a mirar además que Miriam se considera una líder, ¿sí? Ella se considera una líder, un modelo a seguir. Ella es una mujer de esas israelitas que tenemos mucho que aprender. Nosotros miramos que, ¿por qué ella fue una líder? Miqueas 6:4 nos dice, de hecho, yo te hice subir de la tierra de Misrayim, de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre y te envié por delante a Moshe, a Aarón y a Miriam. Este es un texto que a nosotros nos demuestra que en toda la tradición de la Torá, Miriam era líder junto a Moshe y junto a Aarón. Que Miqueas esté hablando de ella, que esté haciendo referencia de ellas, diciendo que delante del pueblo envió a Moshe, a Aarón y a Miriam, entonces ella tenía un lugar privilegiado, entonces ella era un referente a seguir, era una mujer que era una mujer líder, ¿sí? Que una mujer impactaba la vida de otras israelitas. Nosotros miramos esta declaración que la memoria de Miriam siguió viva por muchos siglos después de su muerte. Incluso hoy mismo en este estudio nosotros estamos abordando la vida y la muerte de ella. Miriam se considera una líder y un modelo a seguir. Ella se convirtió en un referente de actos de bondad, hizo muchas cosas por el pueblo, tuvo actos de bondad con sus padres, tuvo actos de bondad con sus hermanos, con Moshe, pero se destacó por los actos de bondad que ella tuvo en el pueblo. Ella dejó además un legado, que es un legado de cánticos de victoria, de acompañamiento musical, con panderos y con danza. Siempre la recordamos a ella así. Cuando hablan de Miriam, viene a nuestra mente los panderetos, la danza, la alegría, el gozo, los cánticos. A propósito de este canto, ¿sí? Nosotros miramos que el canto de ella no se puede decir con certeza si fue una composición de Miriam o si fue una composición de Moshe. El canto de Miriam fue para superar la adversidad, para traer alegría. El canto de Miriam estaba lleno de recuerdos de lo que el poderoso había hecho en el desierto, de lo que él había llevado a cabo por su pueblo, de lo que él estaba haciendo, de su mano poderosa, cómo los estaba guiando y los estaba protegiendo y proveyendo de todo. Entonces, vemos que el canto de Miriam nos recuerda muchas cosas hermosas. Vamos a mirar este canto de Miriam, que lo tenemos en Éxodo 15, del 1, es más o menos del 1 al 11, ¿sí? Pero lo vamos a ver únicamente la primera parte, el 1 y el 2, y luego vamos a ir mirando otros aspectos. Vamos a leer. Entonces Moshe y los israelitas, tengan mucho cuidado que está resaltado ahí Moshe y los israelitas, porque estamos mirando de quién era el canto, si el canto era de Moshe o era de Miriam, para que nosotros entonces hagamos conjeturas. Moshe y los israelitas entonaron una canción a Yahweh y dijeron, cantaré a Yahweh porque él ha triunfado gloriosamente, caballo y jinete ha arrojado al mar. Ya es mi fuerza y poder, ha venido a ser mi liberación.
este es mi Elohim y yo lo elogiaré, el Elohim de mi padre, y lo ensalzaré. Y ella continúa hablando unas cosas maravillosas, que es varón de guerra, Yahweh es su nombre, habla de los carros del faraón que los echó a la mar y bueno, todo, que las aguas los cubrieron, y sabemos todo esto, que destruyó el enemigo y que el gran triunfo por parte del Eterno. Bueno, entonces ella empieza a hablar de eso, pero miremos que es un canto que nos habla de victoria, es un canto que nos está hablando de que a pesar de las circunstancias adversas y difíciles que ellos estaban viviendo, ellos vieron la mano del Todopoderoso allí, respaldarlos todo el tiempo. Nosotros miramos, el verso 1 nos dice que los que cantan ese himno, ¿quiénes fueron? Moshe y los israelitas, que aclamaban juntos la grandeza del Todopoderoso. Y ahí es cuando se ilustran momentos cruciales de la historia del pueblo de Israel. No obstante, nosotros debemos añadir que este es un canto femenino. Vamos a ver el lado femenino a esto, estamos en Mujer de Valor y vamos a mirarlo, a comprobarlo con las escrituras. Como indica al final del canto de ella, o el canto de Moshe, Éxodo 15. Vamos a mirar los versos 20 y 21. Hay evidencia que fue Miriam, la profetisa, la que tomó un pandero, la que entonó las canciones y la que repitió con otras mujeres al mismo tiempo que danzaban agradecidas con el Creador. Miremos qué nos dice Éxodo 15 del 20 al 21. Entonces Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres fueron tras ella en danza con panderos. Y Miriam les cantaba. Entonces miremos que Miriam inició esto, inició la danza, inició con los panderos, inició el canto. Entonces al principio del canto de Moshe o del canto de Miriam, encontramos que Moshe y los israelitas cantaron este cántico, pero al final nos dice que Miriam fue la que entonó, que ella les cantaba y que ella empezó como todo el gozo y toda la alabanza y toda la adoración y todo este júbilo. Ahí es donde está difícil de determinar si es el canto de Moshe o si es el canto de Miriam. Sea cual sea, lo más importante es que el nombre del Eterno es el que está siendo exaltado. Que ahí no se pone el nombre del uno ni del otro. Y el único nombre que tiene protagonismo y que brilla es el nombre del Eterno. Cuando ellos empezaron a cantar esto, el pueblo de Israel estaba atravesando momentos muy difíciles en el desierto. Y Miriam, ella sabía que si cantaba y danzaba al Eterno, podrían progresar en la marcha con la mejor actitud. Esto a mí me recuerda realmente a una adoración viejita, pero con una letra preciosa que compuso Dani Berríos, que dice que no importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa la angustia, tenemos que alabar al Eterno en todo momento. Y yo sé que más de uno ha escuchado esta canción y ya están haciendo memoria de cuál es esta canción, y dice, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa, alaba, no importa la situación, no importa el adversario, no importa quién esté detrás, no importa el enemigo, el ejército, los carros del faraón, no importa qué es con lo que estés luchando, no importa. Lo único importante es alabar al Creador, porque Él escuchará esa alabanza, porque eso transforma el ambiente, porque Miriam lo que hizo fue empezar a danzar, a alabar, a recordar las cosas buenas que el Eterno había hecho, y transformó la actitud de todos. Transformó ese, digamos, ese temor que tenían, ese miedo que tenían de ser perseguidos, de ser atacados, de morir, de tantas cosas que hay, sí, que el ser humano tiene que enfrentar. Pero ella lo que hizo fue, digamos, crear un espacio, un ambiente donde el nombre del Eterno fue exaltado y todo el pueblo se regocijó. Y hasta el día de hoy nosotros hablamos de las maravillas de esta alabanza, de este canto que es tan precioso y que es comparado con otros cantos en las escrituras. Pues fue ella, Miriam, la que comienza a proclamar las grandezas del Eterno, agradecida por la liberación, y en compañía de otras mujeres
cantaban gozosas, porque sabían que Yahweh Tsebaot es invencible. Nosotros sabemos que Él es invencible y que Él destruye los poderes del ejército de este mundo, los poderes del ejército más grande. Él destruye cualquier adversidad que nosotros tengamos, sin necesidad de soldados, sin necesidad de guerra, simplemente alabándole, simplemente orando, simplemente clamando a Él, y Él obrará. Nosotros también de Miriam vamos a mirar el gran error. ¿Cuál fue el error que ella tuvo? ¿Cuál fue este error? A mí me recordaba incluso como el significado de su propio nombre, ¿sí? Miriam o María, estos nombres que vienen como con esta raíz, significan amargura, ¿sí? Cuando vamos a la raíz hebrea, significa amargura. Y yo creo que la gran amargura que ella sintió fue acá, con este gran error que ella cometió. Dicen que al que más se le da, más se le exige. Cuando Miriam hablaba, impactaba la vida de muchas personas, ¿cierto? Porque ella tenía el don de la profecía, en menor medida que la de Moshe. Cuando Miriam profetizaba, todo el pueblo creía porque era la palabra del Eterno. Su padre creyó y por eso obró, actuó. Y entonces las personas no decían, no, no le vamos a creer a Miriam, no, no vamos a hacerla a un lado porque Miriam es una mujer, porque esto no viene de un hombre, porque esto no viene de Moshe, porque esto no viene de Aarón. No, el Eterno utilizó bastante a Miriam. Nosotros vemos que está nombrada en las escrituras y fue una gran líder y fue una profetisa. Entonces, ahora nosotros vemos cómo tantas personas tienen temor de que el Eterno use mujeres en su obra. Cuando ella hablaba la palabra del Padre, el Padre la respaldaba, el Eterno la utilizó para hablar, porque ella habló lo que el Padre quiso. Cuando una mujer del Eterno habla mal, la consecuencia es muchísimo mayor, porque sabemos que de una fuente no pueden salir dos aguas, no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Sin embargo, Miriam habló mal. Miriam, nosotros sabemos que su gran error fue que cayó en la Shon Hara, que estuvo murmurando, que ella estuvo hablando mal nada más y nada menos que de su hermano Moshe. Y la consecuencia fue muy fuerte, como lo vemos nosotros en Números 12, del 1 al 10. Eso lo estudiamos en la porción de la Bejaloteja, que es la parasha número 36. Los que quieran volver a mirar, se estudió hace unas 2 semanas aproximadamente. Entonces miramos cómo esto afectó, digamos, la vida de ella. Ella recibió un castigo físico tremendo, fue un castigo que la consecuencia fue una enfermedad que afligió su piel. Veamos además que Aarón también se unió a la murmuración. Tenemos Números 12:1 que nos dice, cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe. Y nosotros decimos, bueno, si los dos estaban hablando mal contra Moshe, ¿por qué únicamente Miriam fue la que recibió el castigo? Porque Miriam fue la única que sufrió la afección en la piel. La respuesta es porque Miriam fue la instigadora, ¿sí? Ella fue quien tomó la vocería. El juicio de la enfermedad solo cayó sobre ella, porque ella fue la que empezó como a generar y a crear, digamos, esa cizaña, esa murmuración, hablar mal del emisario, del Eterno. Podemos ver esto como un castigo, además, no únicamente por murmurar, sino que nosotros vemos también un castigo, y esto es tremendo, porque lo vemos como un castigo por levantarse en contra del líder que el Eterno había elegido, de la cabeza que el Padre había levantado para el pueblo, como lo fue Moshe. Es decir, que siempre y cuando una mujer esté sujeta a la autoridad que el padre ha levantado, el padre utilizará a esa mujer en la danza, en el canto, en el liderazgo. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando esta mujer esté sujeta a la autoridad que el padre puso encima de ella, en cualquiera de las formas que el padre lo considere. Y esa mujer brillará en su ministerio. Esa mujer será utilizada y los demás podrán ver lo que el Padre hace a través de ella. A muchas personas hoy, vuelvo y repito, les da temor cuando el Padre usa mujeres. Y es que el Padre puede usar a quien Él quiere, así nosotros no lo comprendamos.
En la porción de estudio de esta semana, nosotros vamos a ver en la que viene, en la que ya vamos a estudiar, veremos cómo usó un animal, cómo la burra de Bilam fue utilizada para hablar. ¿Por medio de quién? Del Eterno, que utilizó hasta un animal para hacer hablar lo que él tenía que decir. Entonces, ¿por qué no va a utilizar a una mujer? Una mujer que sea entregada, fervorosa, de oración, que sea una mujer de Torah. El Eterno usa a su pueblo, el Eterno usa realmente, y lo vemos nosotros acá con Miriam, que también fue utilizada. Yeshua mismo nos dijo que si no hay quien hable, hasta las piedras gritarán. Si no hay quien hable, si ellos callan, entonces las piedras gritarán. Porque el mensaje se tiene que hablar, porque el nombre del Eterno tiene que ser exaltado y porque Él utiliza a quien Él quiera, definitivamente. Ahí tenemos Lucas 19, del 39 al 40. Eso fue lo que nos dijo nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero si la mujer no está sujeta a la autoridad, tarde o temprano le llegará la consecuencia. El pecado es gravoso porque es rebelarse contra la autoridad del mismo Elohim. En la historia de Miriam nosotros aprendemos muchas cosas que como hermanos nosotros debemos también siempre que interceder por nuestros hermanos. Debemos interceder por las personas cercanas a nosotros, por nuestros seres queridos, así ellos nos hayan ofendido. Y esto es una enseñanza preciosa que nos da Moshe y Aarón, porque ellos, Moshe, aunque hablaron en contra de él fue quien clamó, quien intercedió, quien levantó oración para que fuera sanada su hermana. Otro diría, no, pues esa es la consecuencia, para que estaba hablando mal de mí, ahí tiene, ese es como su pago, ¿sí? Pero él no, el corazón de él era tan precioso que oró por su hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar por nuestros hermanos. Sabemos que todos fallamos, todos tenemos muchos errores y cada que pase algo, en vez de estar, caer, digamos, en la misma crítica, en la discusión, en la riña, en la contienda, lo que nosotros tenemos que hacer es elevar nuestra oración al Altísimo y Él obrará como lo hizo con Moshe. Entonces, la oración de Moshe fue una oración de intercesión para que el castigo de enfermedad fuera quitado. La oración a su favor fue contestada y Miriam estuvo 7 días enferma y todos se detuvieron a esperarla y no continuaron sin ella. O sea, se detuvo absolutamente todo en ese momento. Cuando pasó lo de ella, la nube se detuvo, se detiene el pueblo, se detiene Moshe, se detiene Aarón, todo para y van a esperar a Miriam hasta que Miriam fuera sanada. Se detienen y no continuaron sin ella. Es como si todo se hubiera quedado en un suspenso esperando el milagro de Miriam. Todos hicieron un alto en el camino, Moshe, Aarón y el pueblo. Y cuando Miriam fue sanada, el pueblo pudo continuar su progreso hacia la tierra prometida. Pero Miriam, al igual que Moshe, no le fue permitida la entrada y murió antes de llegar a Canaán. En la última etapa de terminarse el viaje de 40 años, el pueblo de Israel en el desierto, Miriam murió y fue sepultada en Cade. Nosotros ya hemos visto, hemos descubierto que aunque Miriam tuvo gran influencia en su esfera como profetisa, como líder, ella no estuvo contenta con eso. Ella quería más. Ella codició el mismo poder que tenía Moshe. Ella quiso llegar a una posición que no le correspondía a ella. Y nosotros hemos aprendido de Miriam que no es sano estar insatisfechos con el llamado que el Padre nos ha hecho y desear con envidia el lugar que otro posee. Acabamos también de estudiar la historia, el ejemplo de Coraj, cuando envidió a Moshe y quiso tomar la posición de todos, de Aarón, de Moshe, como su corazón estuvo realmente ahí tan dañado. Y nosotros tenemos el ejemplo, digamos, más antiguo, el que data desde el principio de los días, y es el mismo Hasatam en Isaías 14, del 12 al 15. Nosotros
encontramos cómo has caído del cielo, lucero de la aurora, cómo has caído al suelo, conquistador de naciones. Una vez pensaste en tu corazón, subiré al cielo, más arriba de las estrellas de Elohim, y levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en la cumbre del Safón, es decir, en el norte. Me montaré en el lomo de una nube, seré semejante al Altísimo. Allí ya todo está perdido. Seré semejante al Altísimo. ¿Qué pasó con Miriam? Quería la posición de Moshe, que no le correspondía. ¿Qué pasó con Cora? Quería otra posición que no le correspondía. ¿Qué pasó con Miriam? Quería, por lo que estaba hablando, dejó en evidencia que quería los mismos privilegios que Moshe. Entonces no podemos codiciar esos lugares donde el Padre nos haya puesto. Ahí tenemos que estar muy felices porque Él nos va a utilizar allí. En cambio, te han rebajado hasta la fosa, hasta el fondo del hoyo, continúa diciendo el verso 10 que estamos leyendo. Nosotros miramos entonces, ubiquémonos, seamos conscientes que el Padre está haciendo grandes cosas a través de nosotros, a través de cada mujer que está escuchando, el ministerio que el Padre ha puesto en tus manos, pone de distintas maneras, Él obra de diferentes maneras con todos y estemos felices con lo que Él nos ha entregado. Hay algo que hablan mucho que es acerca del mérito de Miriam. Pero ¿qué es esto del mérito de Miriam? Muchos atribuyen que en el desierto, por los méritos de Miriam, ellos recibieron el agua, el manantial. Y digamos que en el desierto hay 3 méritos que se le atribuyen a cada uno de los grandes líderes. Hay un mérito que se atribuye a Moshe, hay otro mérito que se atribuye a Aarón y hay otro mérito que se le atribuye a Miriam. Pues a Miriam se le atribuye el mérito del agua, del manantial. ¿Qué pasó allí? Ellos, por los méritos, digamos, Miriam el agua, Aarón se le atribuye el mérito de las nubes de gloria y por los méritos de Moshe el maná. Entonces Moshe el mérito del maná, Aarón las nubes de gloria y Miriam el agua. Ellos 3, en cierta forma, personifican la Torá, que es Moshe con la Torá, ¿sí? Porque Moshe como maestro de la Torá, la abodá, que es el servicio, ¿y quién representa el servicio? Aarón. En el servicio, en los sacrificios, el servicio como Cohen Gadol. Y Miriam en el servicio de la bondad, muchos actos de bondad que ella tuvo. Miriam procuró el bien de sus padres, de sus hermanos y de su pueblo. Entonces, el mérito de Miriam del agua se le atribuye a ella. Dicen incluso que luego de la muerte de Miriam, el pueblo comenzó a quejarse por falta de agua. El pueblo decía, Números 25, ahí lo tenemos, ¿por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Un lugar sin grano, ni higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. La fuente se secó. El Eterno habló a Moshe de que ordenara a la peña que diera agua en presencia del pueblo, y esta peña era la que utilizaba Miriam. Fue cuando Moshe trató al pueblo con enojo y golpeó la peña 2 veces hasta que salió el agua. Aprendemos que si una dura roca obedeció a la voluntad del Eterno, cuanto más nosotros debemos obedecer con alegría y felicidad. Miremos que una peña obedeció y dio agua. Nosotros, ¿qué podemos esperar? Tenemos que dar lo mejor porque somos privilegiados con todo lo que recibimos día a día de nuestro Creador. Durante la fiesta de Pesach hay muchas personas, eso como un dato adicional, además de la tradicional copa de vino que algunos preparan para el profeta Elías, algunos seders, un poco más feministas, con un toque feminista, preparan una copa de agua para Miriam, que a veces también va acompañada con un ritual en su honor. La copa de Miriam, esto es algo muy nuevo, ¿sí? Pero que va cogiendo como mucha fuerza, va tomando como mucho ímpetu, que se va viendo el agua, digamos la copa llena de agua representando lo que Miriam, el manantial de Miriam. Entonces se llama la copa de Miriam y se originó en la década de los 80 en un grupo de Boston Rosh Hodesh y fue inventado por Stephanie Lu, quien lo llenó con lo que ella llamó el Majim Chajim, que son las aguas vivas.
La copa de Miriam está vinculada al Midrash del pozo de Miriam, descrito como una leyenda rabínica que habla de un pozo milagroso que acompañó a los israelitas durante sus 40 años en el desierto. Desde el éxodo de Egipto. Esto lo tomé la fuente, quiero darle la fuente de donde saqué esto, y es Miriam's Cup's Rituals for the Family Passover Seder. Entonces, ahí fue que lo saqué, entonces, para que miremos cómo ha venido a ser de recordación para la memoria de muchas personas lo que significó la fuente, lo que significó el agua, lo que significó Miriam. Y vamos a mirar la muerte de Miriam. En la Parashá Jucat vemos que la muerte es transversal, eso fluye desde el principio hasta el final, empezamos con la muerte. ¿Por qué? Porque empieza hablándonos de la purificación, después de entrar en contacto con un cuerpo muerto. Luego nos habla de la muerte de Miriam y luego nos habla de la muerte de Aarón. Entonces miramos que la muerte está allí en la Parashá Jucat, está transversal y la podemos leer. La tradición cuenta que a Miriam se le hizo un funeral costoso. ¿Y por qué hablo que la tradición nos cuenta? Porque lo que nos dice las escrituras es mínimo. Nos dice, murió y la sepultaron en Cádiz. Y ya, eso es todo. Y luego que se secó el manantial, se secó el agua de donde fluía, ¿cierto? Para todo el pueblo. Entonces, no hay mucho. Entonces, por eso digo que la tradición cuenta que se le hizo un funeral costoso, que la enterraron en el monte de Sin, la lloraron durante 30 días, pero su lugar de reposo, al igual que el de Moshe, continúa siendo un secreto para todos. De alguna manera, la presencia de Miriam enmarcó la vida de Moshe. Ella fue quien lo protegió al nacer. Ella se regocijó con él en el mar de los juncos, y cuando ella murió, él perdió su aplomo. Muchos dicen que él estaba muy, digamos, en ese momento desde el duelo, él estaba muy irascible, él estaba muy frustrado, y que entonces por eso trató al pueblo de esta manera. Bueno, adicionando otras cosas, otros factores que hicieron que él respondiera de esta manera. Entonces, cuando se llena de enojo y le dice al pueblo rebeldes, y dicen algunos que él también perdió su capacidad para gobernar, cuando una vez Miriam, su hermana, murió, quien lo acompañó todo el tiempo. Justo después de la muerte de Miriam, las escrituras nos dice, como ya dijimos, que se secaron el manantial de agua, como si esto fuera una forma de decir que el manantial de agua había sido dado por los méritos de Miriam. La Torá no registra que la congregación haya llorado. No dice que estuvieron tristes, que lloraron, que el pueblo lloró la muerte de Miriam, incluso con todo lo que ella hizo. Esto no lo dice, como sí lo dice, por ejemplo, de Moshe, en Devarim 34:8, que encontramos que allí sí habla que el pueblo se entristeció. Pero una interpretación en el Humash dice que fue precisamente porque el pueblo no derramó ninguna lágrima que la fuente de agua se agotó. Fue como si a los de esa generación el mérito de Miriam no les hubiese importado. Ahora nosotros rescatamos las enseñanzas de una gran mujer, de una mujer de valor, de una mujer de Torá, a quien el Padre le dio un lugar privilegiado en la historia del pueblo del Eterno. Mis amados, con esto hemos terminado nuestra enseñanza de Miriam, la profetisa, una gran mujer de valor.